Entremos en la palabra esta mañana. Acompáñenme en sus Biblias, en sus notas, al capítulo 14 de Mateo. Si el Señor lo permite, esta mañana abriremos paso desde el verso 22 hasta el 36. La semana pasada vimos la alimentación de los 5,000. Un pasaje, un texto con el que la mayoría de la gente está familiarizada. Creo que incluso los no creyentes, personas con no mucha familiaridad con la Biblia, están algo familiarizados o han oído hablar de la alimentación de los 5,000. ¿Saben qué? Nos adentramos en eso y vimos que ese relato comenzó con los discípulos viniendo a Jesús después de un viaje misionero donde el Señor los había enviado a enseñar, predicar, expulsar demonios y realizar milagros. Y regresaron regocijándose en el Señor. También regresaron cansados porque el Señor dijo: oigan, vayamos a un lugar desierto para que ustedes, pueden descansar. Así que se subieron al barco y estaban descansando en el barco. Pero cuando llegaron a la orilla había inquietud esperándolos, porque sabemos que había una gran multitud que oyó que el Señor venía a la ciudad y se habían reunido. Sabemos que había 5,000 hombres, más mujeres y niños, sus esposas y sus hijos. Déjame decirte, tenían familias grandes en aquel entonces, y así el Señor les ministró, les enseñó, los sanó, derramó sobre ellos. Los discípulos también se entregaron ministrándoles, y después de un largo día, un par de días de ministerio, los discípulos vinieron a Jesús para intentar aconsejarlo. Nunca aconsejemos al Señor, no sea que el Señor nos aconseje a nosotros. Ellos dijeron: Señor, tienes que enviarlos ahora, no tenemos nada para darles de comer. Estaban cansados, estaban agotados. Y a veces cuando estamos cansados y agotados, Dios quiere que nos esforcemos un poco más, porque dijo: denles algo de comer. Entonces fueron y buscaron y encontraron a un niño pequeño. De toda esa gente, solo un niño había traído un almuerzo y tenía un par de peces y 5 panes, y dijeron: Señor, esto es todo lo que tenemos. Esto es, Dios, no tenemos nada más que esto. Y aún así, al traer ese poco al Señor, Dios puede hacer tanto con solo un poco, ¿no es verdad? Y el Señor tomó ese pequeño almuerzo, lo bendijo, lo partió, lo multiplicó. Todas esas personas se llenaron hasta el tope y quedaron 12 cestas sobrantes terminar. Y realmente vimos allí, lo enfatizaremos de nuevo esta mañana, existe absolutamente ese lugar para descansar. Necesitamos entrar para poder salir y ser utilizados por el Señor. Comienza con permanecer en el Señor, descansar en el Señor. Lo vemos de nuevo en nuestro pasaje esta mañana. Y luego habrá un tiempo de inquietud, y sin embargo, en esos tiempos de inquietud mantenemos nuestros ojos en Jesús. Él absolutamente nos dará fuerza para seguir adelante, y cuando tomamos ese poquito que tenemos, Él puede multiplicarlo muchísimo más. Esta mañana vemos otro relato aquí en Mateo que muchos conocen, porque justo después de la alimentación de los 5,000, Jesús inmediatamente los sube a un pequeño barco para enviarlos al otro lado del mar de Galilea, realmente para alejarlos de las multitudes que acaban de tener el mejor sándwich de pescado de sus vidas. Quienes querían más los envió, pero Él mismo subió a un lugar desierto para orar al Padre. Veremos nuevamente esta mañana, una vez más, ese llamado a descansar en el Señor, a hacer tiempo para buscar al Señor, a ser un pueblo de oración, porque mientras salían allí en el agua, esperando, y veremos, esto es absolutamente visto en el texto, esperaban tener un remado tranquilo al otro lado del mar o su lago allí, y sin embargo se levantó una gran tormenta que era contraria a ellos, contrario a su plan, contrario a lo que pensaban que sucedería. Y en medio de eso empezaron nuevamente a llenarse de miedo. Incluso el Señor dijo: los veré al otro lado del lago. Que en medio de eso el Señor viene a ellos, y veremos, alabado sea Dios, y esto es algo glorioso. Veremos, tendremos pruebas, tendremos tormentas. Algunos de ustedes están pasando por grandes tormentas esta mañana, pero el Señor viene a ellos en la 4ª vigilia, y el Señor estaba consciente de que estaban pasando por esta prueba. Y veremos y enfatizaremos, el Señor sabe cuando estamos pasando por pruebas. Él es consciente de, y absolutamente viene a ellos y les asegura eso. Y sabemos que en medio de eso Pedro mira y dice: Jesús, si eres tú, mándame caminar sobre el agua. Sus ojos están puestos en el Señor, de repente en la prueba, y él pasa del miedo a tener esta gran medida de fe solo al poner sus ojos en Jesús y ver de lo que Jesús es capaz de hacer, que nada puede interponerse entre Jesús y él. No hay obstáculos allí. Ve al Señor caminando sobre el agua. Señor, mándame ir a caminar. Sale y comienza a caminar.
Vaya, qué imagen gloriosa, Jesús caminando sobre el agua y Pedro caminando sobre el agua. Y luego, ¿qué pasa? El viento se vuelve más bullicioso, así como cuando damos un paso de fe, el diablo se vuelve más bullicioso, ¿no? Y Pedro aparta los ojos del Señor y los pone en la tormenta. ¿Y qué sucede inmediatamente? Así comienza a hundirse, comienza a hundirse. Pero alabado sea Dios, él clama y de inmediato el Señor lo agarra, lo lleva al bote y luego el Señor lo corrige. Oh, tú de poca fe. Y hay tanta aplicación para nosotros en nuestra vida. Hemos sido llamados a descansar en el Señor. Hemos sido llamados también a trabajar en el Señor. Hemos sido enviados por el Señor. Necesitamos estar en oración de nuevo en todo momento, siendo guiados por el Señor. Y en esta vida que estamos viviendo, necesitamos saber absolutamente que las pruebas vendrán. Vemos eso a lo largo de la palabra de Dios. Y una prueba es algo contrario a nuestros planes. No lo planeé de esta manera. Si lo planeáramos de esta manera, planeado de esta manera, sería todo fácil por donde fuéramos, ¿verdad? Y surgen cosas, oye, es contrario a lo que pensé que sucedería. Es una prueba, pero alabado sea Dios. Él utiliza esas pruebas para hacer crecer nuestra fe, para que podamos ver su fidelidad, porque estos hombres tenían un gran ministerio ante ellos que se iba a desarrollar después de que Cristo resucitara, donde habría gran persecución y gran oposición, y la mayoría de ellos serían martirizados por el Señor, y Dios no podía enviar a un montón de personas débiles a ese ministerio. Necesitaba fortalecer su fe. Y amigos, Dios quiere fortalecer nuestra fe, y eso viene a través de pruebas, estirándonos, haciéndonos crecer y aprendiendo sobre la fidelidad de Dios en medio de ellas. Ese es el sermón. Antes del sermón, leamos el texto aquí juntos. Versículo 14, inmediatamente y de nuevo todos ellos, las multitudes han sido alimentadas, todavía están allí. Inmediatamente Jesús hizo que sus discípulos subieran al barco y fueran delante de él al otro lado mientras despedía a las multitudes. Y cuando hubo despedido a las multitudes, subió al monte solo para orar. Cuando llegó la noche, él estaba solo allí, pero la barca ya estaba en medio del mar, sacudida por las olas porque el viento era contrario. Ahora, en la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma, y gritaron por miedo. Pero inmediatamente Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Y Pedro le respondió y dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Entonces él dijo, ven. Y cuando Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver que el viento era fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó diciendo, Señor, sálvame. E inmediatamente Jesús extendió su mano y lo agarró. Le dijeron, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron al bote, el viento se calmó. Entonces los que estaban en el bote vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando cruzaron, llegaron a la tierra de Genezaret, y cuando los hombres de ese lugar lo reconocieron, enviaron a toda la región circundante, trajeron a él a todos los que estaban enfermos y le rogaron que solo tocaran el borde de su manto, y cuantos lo tocaron fueron sanados completamente. Ahora de nuevo vemos al Señor modelando, y en un momento tocaremos cómo Él lo modela específicamente. Ir y descansar para poder avanzar en situaciones inquietas. Sabemos que Él les está enseñando esto en el transcurso del ministerio que el Señor tuvo en la tierra. Otra vez, Jesús es el Señor. Jesús es también el rabino. Ellos caminaban con su rabino para aprender de su rabino. Y vaya, este es el rabino supremo con mayúscula, nuestro Dios y nuestro Rey, y Él les está enseñando a lo largo de su ministerio en la tierra, y Él les está enseñando para enseñarnos a nosotros, y Él está modelando esto para que ellos lo modelen para nosotros. Necesitas descansar en el Señor si quieres salir a situaciones inquietas y abundar en el Señor. Mira, para ser derramado, primero tienes que estar lleno. Absolutamente tienes que hacer tiempo para estar a solas con el Señor, para llenarte de nuevo con el Espíritu de Dios, para tener la palabra de Dios en tu corazón, para que cuando salgas puedas continuar en esa comunión con Dios, meditar en la palabra de Dios y salir fortalecido por Dios Todopoderoso. Sabemos nuevamente que cuando regresaron de ese viaje misionero,
antes de que fueran a esa multitud enorme donde los 5,000 más, las mujeres y los niños serían alimentados, el Señor les dijo en medio de eso, lo leemos allí en Marcos 6:31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, ven y descansa tu cuerpo físico, alabado sea Dios por el descanso físico, amén. Quiero decir, no es algo glorioso después de un largo día de trabajo, te acuestas en tu cama y a veces a veces encuentro que ese es el lugar más feliz en la tierra ese día. O me pondré justo aquí en mi pequeña cama, oh gracias Señor, y descansas y si Dios quiere tienes una buena noche de sueño y te despiertas renovado en el día, ¿verdad? Y de nuevo no solo has descansado durante la noche y tomado un respiro, sino que te despiertas renovado, revigorizado y sabes, lleno de energía y así sucesivamente para enfrentar lo que viene después. Y escucha, eso es una imagen física de algo que necesitamos espiritualmente. Necesitamos aprender a descansar en el Señor. Y si estás demasiado ocupado para descansar en el Señor, escucha esto, esta mañana, no me importa cuán importante creas que eres, estás demasiado ocupado. Dios no te ha puesto aquí solo para hacer tu trabajo porque las personas están dependientes de ti. Él te ha llamado para hacer ese trabajo y brillar por el Señor. Y si no estás en la presencia de Dios, pasando tiempo con Él en la palabra, la oración y la adoración, podrías salir y cumplir con tu trabajo, pero brillarás por Jesucristo al hacer ese trabajo, o simplemente estarás haciendo un trabajo como lo hicieron nuestros padres, con actividad vana, como habla Pedro, el apóstol Pedro. Hemos sido liberados de eso. Nuestras actividades no deberían ser vanas. Deberíamos estar haciendo cosas para glorificar a Dios al hacerlas. Y a menos que pase tiempo con el Señor, no puedo reflejar al Señor en lo que estoy haciendo y no voy a tener el espíritu, ya sabes, unción que necesito para salir fortalecido por Él. Porque absolutamente me esperan tormentas y me esperan temporadas de dificultad. Y me espera la guerra espiritual e incluso mi carne me espera queriendo ser contraria a las cosas a las que Dios me ha llamado a hacer. Así como el Espíritu de Dios quiere dar a luz los frutos del Espíritu, mi carne quiere manifestar las obras de la carne. Pero Él nos ha llamado a descansar en Él. Primero para tener ese descanso eterno en nuestra salvación, la salvación de nuestra alma y confiar en Él, y luego ese descanso diario. Cuando leemos pasajes como Mateo 11:28, hay una aplicación dual ahí. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y noten, aprended de mí. Y el Señor está enseñando a los discípulos, Él nos está enseñando, aprendamos de Él, aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es un llamado dual, es antes que nada para encontrar descanso para tu alma, para saber que tienes vida eterna en Jesucristo. Qué cosa horrible es estar corriendo por esta tierra haciendo cosas y aún así tu alma no está bien con Dios Todopoderoso. En nuestro breve tiempo que viene como un vapor, es una sombra, está aquí y se va comparado con la eternidad, apenas siquiera, ¿sabes qué? Visto en la línea temporal de desde siempre hasta siempre, viene tan rápido. Y tanta gente corriendo de un lado a otro, va haciendo cosas en diferentes asuntos y nunca se detienen a considerar el Señor o consideran al Señor y endurecen su corazón a Dios porque dicen, lo quiero a mi manera, quiero hacer lo mío, no quiero someterme al Dios que me hizo, al Dios que me acaba de dar mi último aliento, al Dios que murió por mis pecados, el Dios del que proviene toda cosa buena y perfecta en la tierra. No quiero eso, quiero hacerlo a mi manera. Qué vida tan trágica vivir y qué trágica eternidad al entrar en ella. Porque Dios honrará ese corazón que lo rechaza por toda la eternidad en un lugar llamado infierno, bajo la ira de Dios, porque no se arrepintieron de sus pecados y no aceptaron el descanso que Jesús nos ha ofrecido a todos cuando venimos a Él y decimos, Señor, soy un pecador, ten misericordia, sálvame. Él no rechazará a ninguno que lo invoque. ¿Has entrado en ese descanso? Si no lo has hecho, escucha, no hay nada más importante hoy que entrar en el descanso de Jesucristo. Necesitas ser salvo. Necesitas nacer de nuevo. Puede que no te importe mucho. Oye, tenemos cosas que hacer. Soy joven, tengo todas estas cosas. O soy viejo, pero me siento joven y tengo todas estas cosas. Un día vas a estar ante Dios Todopoderoso y necesitas estar bien con Dios hoy. Cristo te ama, Él murió por tus pecados. Sus brazos están
abiertas. Él dice, ven, descansa en mí, recibe perdón, sé lavado y pon tu fe en Jesucristo. Podemos decir amén a eso. Amén. Y escucha, una vez que entramos en ese descanso, ahora tenemos la invitación para descansar en Él continuamente, para ser fortalecidos por el Señor día a día. Tenemos todas las cosas ante nosotros, montañas que escalar, valles que atravesar, desiertos que vendrán, a veces un río que cruzar. Una vez más, hablando en ilustraciones, la vida es un desafío, ¿no es así? Hay cosas que vienen hacia nosotros, no sabemos qué viene, nuestro camino mañana o después de eso. Y en todo eso el Señor dice, ven y descansa para mí. Y no es solo un descanso donde ya sabes, dejamos de hacer lo que estamos haciendo por un momento, sino que es un descanso en Él para ser fortalecidos por Él nuevamente. Si tienes un soplador de hojas, y tenemos muchos de ellos, hay muchos árboles en este campus aquí. Nosotros sabemos, ¿sabes qué? Puedes ir y luego esa batería se agota, no tiene nada más, no es suficiente simplemente dejarla en el estante. Si solo la dejas en el estante y vuelves, sigues sin tener nada en ella para ofrecer, pero cuando lo tomas y lo conectas al cargador de baterías, se recarga. Ahora nuestro Dios no es nuestra fuerza, pero nuestro Dios absolutamente quiere fortalecernos de una manera que nos capacite para poder salir en tiempos de inquietud. Necesitamos entrar, necesitamos llenarnos para que puede ser derramado y absolutamente caminar en la gloria de Dios, en lo que Él tiene para nosotros. Nota Isaías 11:10, y en aquel día habrá una raíz de Isaí. Esa es una referencia a Jesucristo, que es de la casa de David, que es de la casa de Isaí, que es de la casa de Judá, que es de la casa de Isaac, Jacob y Abraham. Esa promesa del Mesías. Habrá en ese día una raíz de Isaí, o se podría decir en ese día Jesús Cristo, quien se levantará como un estandarte para los pueblos, pues los gentiles lo buscarán. Y nota, y su lugar de descanso será glorioso, gloriosa. ¿No es gloriosa tu salvación esta mañana? Sí. El hecho de que teníamos una deuda tan alta que nunca podríamos pagar, lo más condenado al infierno. Sin embargo, Dios envió a su Hijo, quien vivió una vida sin pecado y fue a la cruz para pagar tu deuda y para pagar mi deuda. Y todo lo que necesito para recibir eso es humillar mi corazón y decir, sí, Señor, soy un pecador, sálvame, sé el Señor de mi vida. Chicos, eso es algo glorioso. Es la buena noticia, es la gran noticia, es la noticia más gloriosa de la historia del mundo, que tenemos una correcta relación con Dios a través de Jesucristo, a pesar de estar en una sala y un pabellón llenos de pecadores esta mañana, miserables pero salvados mediante Jesucristo, entrando en su descanso por gracia a través de la fe. Chicos, es glorioso, alégrense. Eso debería animarte esta mañana. Si entraste aquí con la cabeza un poco baja y luego escucha, no termina ahí. Ahora podemos caminar en esa comunión con Él que es gloriosa, es gloriosa. Escucha, cuando el hombre cayó, Dios dijo, hay una maldición viniendo sobre esta tierra. En el libro de Job dice, el hombre nace para el trabajo y las chispas vuelan. He encontrado que es verdad, y sin embargo en las dificultades de la vida, en los desafíos de la vida, en las tormentas de la vida y de nuevo en el mar siendo contrario a nosotros en la vida, hay un lugar glorioso y se encuentra en la comunión con Dios Todopoderoso, que en medio de todo esto puedo caminar en relación con Dios al venir a mi Dios y ser agradeciendo y adorándolo, viniendo a Él en oración y teniendo comunión con Él, echando mis preocupaciones sobre Él y entrando en su palabra, donde me habla y me asegura de su bondad, y aprendo más de su persona y quién soy en Él, y aprendo del futuro y la esperanza que tengo en Jesucristo. Y Él nos ha dado su Santo Espíritu, que quiere consolarnos y enseñarnos y dar fruto en nosotros, y absolutamente tener el miedo siendo superado por la fe en el poder de Dios Todopoderoso. Es un lugar glorioso, pero tenemos que descansar en Él y tenemos que entrar. Y tenemos que reconocer que no hay nada más importante que ese descanso en el Señor y la comunión con el Dios Todopoderoso. Nota Jeremías 6:16. Así dice el Señor, detente en los caminos y mira y pregunta por las sendas antiguas donde está el buen camino. Ven y descansa en las sendas antiguas, los caminos antiguos. Está hablando de las Escrituras aquí, y Notsto dice a continuación, y caminad por él, entonces encontrarás descanso para tus almas. Tristemente dice, pero ellos dijeron, no caminaremos digamos que sí al Señor.
Digamos que sí al lugar de oración, en el que pondremos un poco más de énfasis en un segundo. Digamos que sí a la palabra de Dios para que podamos caminar empoderados en Dios, descansados, llenos y fortalecidos. Un punto más sobre esto, probablemente haré más puntos sobre esto, pero observa Juan capítulo 15, versículo 5. Estas son las palabras de Jesús. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Habitar es donde vives, es donde moras, es donde descansas. Ven a habitar conmigo, ven y comparte conmigo. Entra en el lugar de oración, la palabra, conoce a tu Dios. Escucha, haz eso, darás mucho fruto. Él está hablando de los frutos del Espíritu de Dios Todopoderoso, como los leemos en el libro de Gálatas. Vas a abundar en amor y paz y alegría y paciencia, estos frutos que son tan maravillosos. Y luego él dice, porque sin mí nada podéis hacer. Tú piensas, hago muchas cosas, sí, pero ¿tiene algún valor eterno o solo estás moviendo cosas del punto A al punto B? Porque si lo piensas, eso es principalmente lo que hacemos aquí en la tierra. Movemos cosas y qué triste es mover cosas, sea lo que muevas, si no lo haces en el poder del Espíritu Santo, dando fruto para la gloria de Dios Todopoderoso. Y puede ser, pero soy importante, mucha gente depende de mí, no tengo tiempo para eso, tengo que mover cosas. Pero escucha, sí, si Dios no está siendo glorificado en esto, se está perdiendo el punto. Queremos llevar mucho fruto en eso. Dios no te ha puesto donde estás solo para mover cosas. Él te ha puesto donde estás para mover cosas para la gloria de Dios y ser visto como alguien que mueve cosas brillando por Jesucristo. Ya sea un niño que llevas al cambiador de pañales o eres un obrero de construcción y estás moviendo la madera aquí para enmarcar una pared, o eres un programador de computadoras y estás moviendo información de una cosa a otra. Solo es mover cosas, pero permanezcamos en Él para que llevemos mucho fruto. De lo contrario, es una vida en vano, es una vida vana. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como una rama y se seca, y las recogen, las arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, y fíjense, mis palabras permanecen en ustedes, descansas en esos caminos antiguos de la Escritura, pedirás lo que desees y te será hecho. Nota en esto, mi Padre es glorificado, darás mucho fruto, así serás mis discípulos. Escucha, tenemos que hacer las cosas sin importar qué. Hagámoslo para la gloria de Dios, para que Él sea glorificado y demos mucho fruto en el camino. ¿No suena eso como un mejor plan? Así que escuchen, el Señor los llama a descansar. Veremos en un segundo aquí al Señor modelando esto, y Él va a descansar, pero Él nos llama para enviarnos. Inmediatamente Jesús hizo que sus discípulos subieran al barco y fueran delante de Él al otro lado. Él dice, es tiempo de que ustedes sean enviados en el barco al otro lado. En nuestro caso, al mundo. Hemos sido comisionados para llevar el Evangelio al mundo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a desertar, a obedecer todas las cosas que les he mandado. Eso suena como una tarea difícil, pero cuando permaneces en Él, Él irá delante de ti en ese llamado. Entramos para ser enviados, entramos para ser fortalecidos, para salir con poder, y es un proceso continuo de entrar para salir. Ahora, nota en esto es clave aquí. Jesús les aseguró que iba delante de ellos. Jesús hizo que sus discípulos subieran al barco y fueran delante de Él al otro lado mientras Él despedía a las multitudes. En otras palabras, ustedes vayan al barco, súbanse al barco, crucen al otro lado antes que yo, pero los encontraré allí. Esta es una promesa que Dios les dio. Van a llegar al otro lado, vas a llegar allí. Ahora escucha, Él nos ha dado promesas también, que Él va delante de nosotros hasta el fin de los tiempos. Necesitaban esa promesa en su corazón porque se acercaba una tormenta y necesitaban aferrarse al hecho de que Jesús dijo, te encontraré al otro lado. Y si hubieran podido mantenerse firmes durante la tormenta que se les vino encima, habría hecho una gran diferencia en todo el viaje en barco. Y hay una tormenta, pero alabado sea Dios, Jesús va a encontrarse con nosotros. Chico, el viento sopla como no lo hemos visto en años, pero Jesús se va a encontrar con nosotros. Chicos, las olas están sacudiéndose de un lado a otro, es contrario a la dirección en que estamos remando, sí, pero Jesús se va a encontrar con nosotros. Y la gente se pregunta, ¿por qué esos chicos están tan felices en ese bote allá? Tenemos nuestros chalecos salvavidas puestos,
Estamos a punto de morir y ellos están allá brillando en ese bote porque están parados en las promesas de Dios. El Señor nos va a encontrar, pero ¿con qué frecuencia olvidamos esas promesas? ¿Con qué frecuencia lo olvidamos? Y es aún más razón para querer ir con el Señor, que de nuevo escondamos su palabra en nuestro corazón para no pecar contra Él. Y pecar contra Él, escucha, puede ser incluso en las pruebas. Decimos, oh, Dios me ha abandonado, o sus promesas son nulas y vacías ahora. Jesús dijo en Mateo 28:20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros siempre, en el fuego, en la inundación. Y entonces Él dice, en medio de cualquier cosa que venga en nuestro camino, ya sea que lo consideremos bueno o malo, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a sus propósitos. Él nos da estas promesas. Estás en Cristo esta mañana, puedes decir amén a eso. Él dice, estoy contigo hasta el fin del mundo. Bueno, si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra de nosotros? El creador del mundo está conmigo hasta el fin del tiempo y yo estoy sudando aquí. En realidad estoy sudando, hace algo de calor aquí, ¿no creen? Oigan, si se sienten bien, veo a algunas personas abanicándose para ir delante de nosotros. Él obra todas las cosas para bien. Chicos, guarden esas verdades en su corazón y sosténganse en esas verdades. Y luego, hermosamente, cuando subimos al barco, por así decirlo, pasamos tiempo con Él, avanzamos. ¿Y sabes qué hace Él? Él despeja obstáculos en el camino, porque muchas veces decimos, voy a avanzar, pero hay obstáculos, así que no puedo. Y el Señor dice, da el paso y mírame ir delante de ti. Yo sé que puedo pasar tiempo con Dios, pero tengo todas estas cosas delante de mí, no tengo tiempo. Da el paso y comienza a poner a Dios primero y observa cómo Dios comienza a derribar obstáculos. Observa cómo Dios estira tu día, observa cómo Dios abre nuevas puertas. Observa Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce a Él en todos tus caminos. Él dirigirá tus sendas. Tu propio entendimiento dice, no tengo tiempo para eso, o no lo necesito, o ¿sabes qué? Lo haré a mi manera. Eso es tu propio entendimiento. El Señor dice, no, ven a descansar en mí, comulga conmigo, permanece en mí. Y mírame ir delante de ti, mírame despejar obstáculos. Porque estos chicos tenían un obstáculo. De nuevo, esta multitud masiva de probablemente más de 25,000 acaba de tener el mejor almuerzo de su vida y están clamando por más, porque sabemos que siguen al Señor y eventualmente el Señor los reprendería y les diría, necesitan comer de cosas espirituales. Están aquí porque tuvieron el mejor sándwich de pescado de la historia. Están clamando por más. Bueno, el Señor los pone en el barco, los empuja y abre un camino para que vayan a donde Dios les está llamando a ir. Noten 23. Y después de despedir a la multitud, subió al monte para orar aparte, y al llegar la noche estaba allí solo. Esto reafirma todo lo que acabamos de hablar. Vengan y descansen. Y me encanta porque el Señor no dice necesitas descansar, sino que el Señor nos dio el ejemplo cuando fue y descansó. Todo en las Escrituras a lo que el Señor nos llama a hacer, Él lo hizo y Él lo hace. Excepto arrepentirse del pecado, porque Él nunca pecó. Nos ha llamado a orar, nos ha llamado a permanecer en el Padre. Lucas 5:16. Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar, y si hubo alguien en la historia del mundo que dijera no necesito orar, fue Dios aquí en la tierra. Pero Él modeló esto para nosotros. Además, la comunión con el Padre era de suma importancia para Jesús. De nuevo, Él vino a la tierra primero y ante todo para salvarnos, no para salvarnos, sino para obedecer al Padre. Y nuestra salvación es la bonificación. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Y cómo vas a orar sin cesar durante el día si nunca pasas tiempo orando en el cuarto de oración? Eso es lo que el Señor está modelando aquí. Él va a estar a solas con el Padre. Escucha, estar solo está bien. Algunas personas claman, no quiero estar solo, no quiero estar solo, me siento solo cuando estoy solo. Pero escucha, en el Señor puedes acercarte más al Señor estando solo que en cualquier otro momento. Acércate al Señor y deja que Él te encuentre donde estás. Y si dices, nunca quiero estar solo, me siento más raro cuando estoy solo, busca estar a solas con Dios. No estás solo con Dios. Dios te encontrará donde estás y descubrirás la gloria de la comunión con Él. Él nos ha instruido, Mateo 6:5. Cuando ores, entra en tu cuarto y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Dios irá delante de ti, es lo que está diciendo, como Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Nuevamente, uno cuya justicia está en Cristo, cuya oración es bíblica, por lo que es eficaz y su oración es ferviente, la oran con fe, sabiendo que estoy clamando al Dios Todopoderoso, el Dios que hizo todas las cosas. Él está llamando en mí para rezar y Dios va a ir delante de mí. Dios está haciendo algo al respecto. Oh, voy a ser un hombre de oración. Esas oraciones son efectivas. Otra nota aquí, pasaremos al versículo 24. El Señor sabía lo que les esperaba. El Señor sabía que se avecinaba una tormenta. ¿Por qué Jesús los enviaría a esa tormenta? Ni siquiera se lo dijo, probablemente solo empujó el barco. Salgan, ustedes necesitan crecer. Salgan allá y despejen las multitudes. ¿Te imaginas un empujón de Jesús? Pero aquí está la cosa. Él fue a la montaña para orar al Padre, pero también fue a interceder por ellos. Él nos ha llamado a orar y ¿sabes qué está haciendo el Señor en este momento? El Señor está intercediendo por ti. Qué seguridad, no solo de mi salvación proporcionada por Cristo, sino el hecho de que el Señor vive para interceder o hacer intercesión por mí y por ti. Observa Hebreos capítulo 7, versículo 23, para que sepas que no estoy inventando nada. También hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía continuar. Está hablando de los sacerdotes que iban y venían en el Antiguo Testamento, pero ahora está hablando de Jesús, porque Él continúa para siempre con un sacerdocio inmutable. Por lo tanto, Él siempre puede salvar por completo a los que se acercan a Dios por medio de Él, ya que Él siempre vive para interceder por ellos. De nuevo, ¿estás en Cristo esta mañana? ¿Puedes decir amén a eso? Número uno, ¿estás salvado hasta lo máximo? ¿No es increíble saber eso? Porque si hay algún pecado no perdonado, Dios exige perfección. Pero la sangre derramada del Cordero nos salva por completo. Y Él siempre vive para interceder. Él está intercediendo por nuestra salvación. Pero también sabemos que está intercediendo por nuestra persona. Porque en el Apocalipsis leemos que el diablo nos acusa día y noche ante Dios. Y sin embargo el Señor hace intercesión de manera continua. El diablo viene y señala todos nuestros errores prácticos y deficiencias. No necesita inventar cosas. Bueno, necesita inventar cosas sobre mí. Bueno, el diablo está señalando tu orgullo ahora mismo a Dios. Y aún así Jesús dice, están cubiertos por la sangre, me pertenecen. Les he dado todas estas promesas y voy a cumplirlas y voy a acompañarlos. Es glorioso y asombroso. Versículo 24, ahora viene la tormenta, pero vaya, estamos regocijándonos y permaneciendo en el Señor, el lugar de oración, la comunión con Dios. Oh, no es maravilloso ser cristiano, pero la barca ya estaba en medio del mar, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. ¿Bien? El viento era contrario a sus planes, a sus pensamientos. Sin duda planearon un remo tranquilo a través del mar. Probablemente pensaron, muchacho, después de todo este ministerio en la orilla aquí con toda esta gente, seguramente Dios nos dará un pacífico temporada al otro lado del mar. Y salieron y se levantó una tormenta que era contraria a sus planes y contraria a la dirección en la que iban. Y fíjate, sucedió justo en medio del mar cuando no podían, ya sabes, simplemente regresar fácilmente a la orilla. Lanzados por las olas, remando contra el viento. Probablemente en medio de eso pensando, Jesús, ¿qué estabas pensando al enviarnos aquí? Tú sabías. Sabemos que sabías y nos enviaste aquí de todos modos. ¿Alguna vez tienes esos pensamientos en medio de tormentas y pruebas? Señor, sabes que soy un idiota. ¿Por qué me dejaste venir aquí? Vamos a tener pruebas en el camino. Primera Pedro 4:12. Amados, no se extrañen del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Me inscribí de nuevo en el cristianismo, donde obtengo lo que quiero, cuando quiero, solo camino. Y ¿sabes qué? Hay una fila y todo se aparta y voy directo al frente. Eso es lo que dijo Joel Osteen. Y que hay pruebas. Yo estaba hablando de simplemente hablar, lo que sea millón, simplemente hablaré, saldrá adelante. No, Dios dice, van a tener pruebas todos ustedes, porque Dios no nos ha llamado a una cristiandad infantil, sino que nos ha llamado a madurar. Y para madurar tienes que ser presionado y tienes que ser estirado. Y para que tu fe crezca necesitas ver la fidelidad de Dios contigo. Lo leemos y construye fe en nuestra vida.
Pero cuando salimos y caminamos en ello, vaya, nuestra fe crece a pasos agigantados. Nuevamente, esta es la palabra de Dios, pero la palabra, Jesús es la palabra en el sentido del logos, la expresión de Dios. Esta es la palabra de Dios, pero podemos ver trabajar a Dios según la palabra de Dios personalmente en nuestras vidas. Y nuestra fe crece cuando vemos eso. Y vaya, nuestros ojos están realmente en Dios en medio de las pruebas. Él dice, gozaos en la medida en que participáis de los padecimientos de Cristo, para que cuando se revele su gloria os alegréis con gran gozo. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois. Para ti, porque el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre ti. Por su parte Él es blasfemado, por tu parte Él es glorificado. En otras palabras está diciendo, regocígate en estas pruebas porque Dios las está usando para crecer, para caminar absolutamente más cerca de Cristo en estos sufrimientos. Y entonces cuando te presentes ante Dios en el día del juicio, tendrás algunas recompensas eternas porque estabas en el asunto de Dios y moviendo cosas en la tierra. Escucha, las pruebas son una oportunidad para crecer nuestra fe porque vemos su fidelidad. Cuando David era un joven y fue a ese campo de batalla y vio a este gigante burlándose de los ejércitos de Dios y de Dios mismo, y todos con las rodillas temblando, él mirando los vio, dijo, chicos, esto es nada. A través del poder del Señor, yo maté un oso y un león. Eso fue una gran prueba para un joven pastor. Pero como Dios le dio un corazón para proteger a esas ovejas, él sacó su onda y vio la fidelidad de Dios hacia él allí en ese campo de pastoreo. Y apareció con una fe que el resto de esos soldados no tenía, porque había pasado por algunas pruebas y vio algo de fe. La fe de esos tipos dijo, ese gigante es igual que ese oso. El Señor lo preparó de nuevo para el día. Y de nuevo estos hombres en ese barco pronto serían empujados a un ministerio en el mundo donde tendrían oposición en cada momento y personas que querrían enfrentarse a ellos en cada momento. Ya fueran gentiles o judíos, sabemos que serían encarcelados, serían perseguidos y sabemos que la mayoría de ellos perdería la vida, serían martirizados por el Señor. El Señor sabía que su fe necesitaba ser fortalecida. Noten el versículo 25, ahora en la cuarta vigilia de la noche Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Escucha esto esta mañana, el Señor estaba al tanto de lo que sucedía en ese mar, aunque no sentían que Dios sabía. Y lo veremos nuevamente allí, lo vemos a lo largo de todo con el miedo y todo. El Señor estaba consciente. Necesitas estar consciente en medio de las pruebas de que Dios está contigo. Leemos que Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Vive para interceder por nosotros. Él obra todas las cosas para nuestro bien. Pero ¿cuántas veces en medio de la tormenta decimos, sé que eso es cierto, pero no lo siento, siento que Dios me ha abandonado, siento que Dios me ha dado la espalda, siento que Dios no está consciente, a Dios no le importa? Escucha esto esta mañana, la fe en la palabra de Dios triunfa sobre confiar en tus sentimientos. Somos tan buenos, tan a menudo mintiéndonos a nosotros mismos. Les dijo, los veré al otro lado. Y ellos necesitaban mantenerse firmes en ello. Él estaba al tanto de lo que estaban pasando. Escucha esto esta mañana, tus sentimientos no tienen ningún efecto en la palabra de Dios. Pero aferrarte a la palabra de Dios pondrá tus sentimientos en su lugar. Y cuando decimos, ¿dónde estás, Dios? Necesitamos recordar que el Señor dijo, estoy contigo siempre hasta el fin de los tiempos. Y aunque no lo sienta, por fe necesito confiar en que Él está aquí, porque Él lo está. Y esa prueba está ahí para que confíes en Él. Te ha extendido y ha hecho que tus planes sean contrarios a lo que querías para que aprendas a confiar en Él. Sabe que Él está conmigo y luego de nuevo verás cómo te lleva a través de ello. Pero no le importo, no, Él vive para interceder por ti. Pero este es mi fin, es desastroso. No, haré que todas las cosas obren para bien. Esto es lo que se nos enseña a hacer en 2 Corintios 10:3. Porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo lo que se eleva contra el conocimiento de Dios. Y muchas veces esos son nuestros sentimientos. Dios no está conmigo, a Dios no le importo. Eso es exaltándose por encima de la verdad de Dios, donde Él dice, estoy contigo y me preocupo por ti. Por cierto, morí por ti en la cruz para mostrarte cuánto te amo.
pero Él no me ama. Eso es una mentira. Así que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando listos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea cumplida. Así que nos mantenemos en la palabra de Dios para castigar esas mentiras que son contrarias a la palabra de Dios, para caminar en el llamado de Dios. Note también aquí, el Señor espera hasta la cuarta vigilia para salir a encontrarse con ellos en el barco. La parte más oscura de la noche siempre es más oscura antes del amanecer. Y como muchas veces en medio de las pruebas, Él espera hasta la cuarta vigilia para mostrarnos el camino con el fin de hacernos crecer en confianza en Él. Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Vean el proceso de pedir, buscar y llamar en medio de las pruebas. Nos hace crecer para confiar en Él en cada giro. Confiar en Él en el camino, porque a Dios le preocupa más que confiemos en Él, que incluso que obtengamos nuestra petición respondida. Es una cosa gloriosa cuando las peticiones son respondidas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es más glorioso? Más que eso, cuando confías en Dios en la prueba. Lo ves a lo largo de las Escrituras. Lo ves con los gentiles que venían al Señor y Él se maravillaba de su fe antes incluso de realizar una sanación. Se maravilló de que creyeran en Él, aunque Él vino primero para los judíos y luego para ellos, porque muchos judíos no creían y Él se maravillaba de su incredulidad. Lo vimos recientemente, pero cuando los gentiles vinieron, Él se maravilló de que creyeran. Se maravilló. Dios fue glorificado en ello, más incluso que cuando respondieron a la oración, se manifestó. Ahí en Mateo capítulo 8, versículo 8, vimos al centurión con el siervo enfermo. Señor, mi siervo está enfermo. Y él dice, iré a tu casa. Él responde, no necesitas hacerlo. Soy un hombre con autoridad. Digo, haz esto y la gente lo hace. Solo di la palabra y serás sanado. Y se dijo que el Señor se maravilló. El hombre fue a casa y su sirviente fue sanado. El Señor no se maravilló de la sanación, sino que se maravilló de la fe del hombre. Escucha, en medio de las tormentas hay una oportunidad para adorar a Dios y ser agradables para Dios, porque sin fe no podemos agradarlo. Versículo 26, ¿verdad? Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el mar, se inquietaron y dijeron, es un fantasma, there you. Y gritaron de miedo, pero inmediatamente Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Escucha, es importante que en las pruebas no abandones la sana doctrina bíblica. Hay demonios, hay ángeles, pero no hay fantasmas. Es un hecho que a los hombres les está señalado morir una vez y después de la muerte el juicio. Pero ¿con qué frecuencia abandonamos la sana doctrina bíblica en medio de las pruebas? Bien, hoy estamos arraigados en doctrina y estás arraigado en doctrina en tus estudios bíblicos y en tus devociones ante Dios para que puedas salir y practicarla. No abandonarla cuando llegue una prueba, mantenerte firme en ella. No necesitamos temer lo que venga nuevamente. El Señor va delante nosotros. Observen Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Señor les asegura esto, es un fantasma. Tenemos una tormenta, tenemos viento, ahora tenemos un fantasma entre nosotros y Dios del otro lado. E inmediatamente Jesús corrige su doctrina diciendo, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. En otras palabras, Él dice, te tengo. No necesitas tener miedo, deberías alegrarte, te tengo. Pero chico, no siempre hacemos eso, ¿verdad? Pero alabado sea Dios cuando clamamos. Incluso en nuestros errores doctrinales, cuando no estamos firmes en la palabra, Él no dice, bueno, mala suerte, sino que en cambio ellos claman y Él los asegura, tened ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Qué palabras gloriosas de escuchar en medio de una tormenta furiosa. Pero mira, tenemos estas palabras en Romanos 8:31. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dice, soy yo, regocíjate. Chicos, Dios está con ustedes en las tormentas. Regocíjense en la tormenta. Él está con ustedes. Piensa en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Dice, el gozo del Señor es tu fortaleza.
Y esto fue en la reconstrucción del templo nuevamente, y no era nada comparado con la gloria del otro prácticamente. Que Dios haría cosas más grandes en ese templo cuando Jesús caminaría en él. Y en medio de todo eso, Él dice, el gozo del Señor es tu fortaleza. Y mira, en medio de pruebas, en medio de tribulaciones que quieren robar nuestro gozo, podemos recordar, oye, estoy pasando por esto, pero Dios está obrando a través de ello. Estoy pasando por esto, pero Dios está conmigo en ello. Estoy pasando por esto, pero Dios tiene un propósito para ello. Estoy pasando por esto, pero mi vida es corta y adivina qué, voy a pasar la eternidad con Dios Todopoderoso basado en lo que Jesús ha hecho por mí. Pararse en la verdad de la palabra, pararse en la verdad de las Escrituras. Versículo 28. Y Pedro le respondió y dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Este es el corazón de un verdadero discípulo. No dijo, tengo ganas de caminar sobre el agua. Jesús está caminando, yo también. ¿Sabes? Mándame, Señor, seguiré los mandatos de Dios. Es lo que Él está diciendo. 1 Juan 5:3, este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que Él dice, Señor, mándame y puedo. Realmente hablas de gran fe en el Señor y en la palabra de Dios. Si me mandas, puedo. Y Él dijo, ven, le ordenó que viniera. Y cuando Pedro salió de la barca, se hundió inmediatamente. No, caminó sobre el agua para ir a Jesús. Porque en la tormenta sus ojos están en Jesús. Él camina según la palabra de Jesús y Él está saliendo y el Señor lo sostiene. Y qué escena tan gloriosa, qué escena tan gloriosa. De nuevo, estando firmes en la palabra, confiando en Él, construimos nuestra fe y Dios se complace con esos pasos de fe y Él da poder a esos pasos de fe. Hebreos capítulo 11 trata de hombres y mujeres que dan pasos de fe y Dios los empodera para hacer grandes hazañas para la gloria de Dios. Y Él dice en el versículo 6, sin fe es imposible agradarle, porque quien se acerca a Dios debe creer que Él es y que recompensa a los que lo buscan diligentemente. Y en medio de eso Pedro creyó que tú eres Dios y si me lo mandas caminaré sobre esto. ¿Y qué recompensa? Caminó sobre el agua. No sé cuántos pasos, pero Él sí lo hizo. Y creo que fuera de Jesús y Él, no muchas personas pueden decir eso en la historia del mundo. Observa sin embargo el versículo 30. Pero eso podría ser una palabra gloriosa en la escritura o oh no. Pero al ver que el viento era fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó diciendo, Señor, sálvame. Escucha, cuando das un paso de fe en las tormentas de la vida, no necesariamente van a calmarse de inmediato, pero a menudo se intensifican. ¿Lo has notado? El viento se volvió más fuerte, más fuerte. Y te diré, da un paso con fe y la lengua del diablo se volverá más fuerte. Él es un león rugiente, gritando aún más, te voy a atrapar, te voy a atrapar, te voy a atrapar. Y en medio de eso, apartó la vista de Jesús y la puso en la tormenta. Y el miedo superó a la fe e inmediatamente comenzó a hundirse. Mantén tus ojos en el Señor durante las tormentas. Los ojos en la tormenta reducen tu fe. Los ojos en Jesús aumentan tu fe. Nuevamente, volviendo al campo de David y Goliat, todos los hombres tienen los ojos puestos en Goliat y están allí temblando. David sale y ve al gigante y dice, bueno, mira arriba, mira a Dios. Él es un matador de gigantes. David no eliminó a ese hombre porque fuera excelente con una onda. Era excelente con una onda y Dios usó eso, pero lo eliminó un enemigo del Señor mediante la fe en el Señor. Fe en Dios. Se nos dice esto en Hebreos 12:1. Después de todo lo que se da acerca de la fe en el capítulo 11. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nota, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ojos en el Señor. Me encanta. Él clamó, Señor, sálvame. Somos un trabajo en progreso. A veces actuamos con fe y a veces caminamos con miedo, ¿verdad? Señor, sálvame. No dice inmediatamente que Jesús puso su pie sobre su cabeza y lo empujó hacia abajo. Estoy cansado, terminé contigo, no tienes suficiente fe, te estás ahogando aquí afuera. Ese no es su corazón. Mucho mejor dar un paso en fe y comenzar a hundirse que seguir sentado en el bote. El Señor extiende la mano y me encanta. Inmediatamente Jesús extendió su mano y lo sostuvo y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él clamó, el Señor lo sostuvo. Creo que a veces la gente no da un paso de fe porque piensa que no hay red de seguridad. Porque un paso de fe generalmente implica no ver la red de seguridad, pero confiar en el Señor.
Pero necesitas saber que hay una gran red de seguridad. Su nombre es Jesucristo. Diría que es mucho mejor dar un paso en fe que en algún momento pierda el miedo. Empiece a caer y vea al Señor atraparme. Porque eso aumentará mi fe, que nunca siquiera dar el paso inicial. Clamó, el Señor lo llamó, nos ha llamado a mirarlo a Él en la tormenta. Pero cuando empezamos a mirar la tormenta y comenzamos a hundirnos y clamamos, Él nos oye y nos atrapa. Nota aquí, y estamos cerrando un poco más, Salmos capítulo 3, versículo 1. Señor, ¿cómo se han multiplicado los que me angustian? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay ayuda para él en Dios. Pero tú, oh Señor, eres un escudo para mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Nota lo que dice el salmista: clamé al Señor con mi voz, y Él me oyó desde su santo monte. Repítelo, piénsalo, lo salvó, pero también lo reprendió. Debemos ser enseñables, debemos ser corregibles. ¿Por qué dudaste de mí, oh tú de poca fe? La fe agrada a Dios, Dios quiere que creas en Él. Él quiere que creas en Él. A algunas personas no les gusta leer su Biblia porque dicen, simplemente me corrigen demasiado y no me gusta eso. Me siento reprendido cuando leo la palabra. Sí, en parte está ahí para reprendemos. También nos anima y edifica y nos equipa. El Señor lo reprende aquí. Oh, qué duro es Jesús, acaba de caminar sobre el agua. Hizo lo que era natural. El Señor debería haberlo amado. Lo amó salvándolo y luego dijo, hombre de poca fe, necesitas creer en mí porque te esperan pruebas y tormentas mayores que esta. Observa Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Observa el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Probablemente le dolió a Pedro cuando el Señor dijo, hombre de poca fe. Probablemente estaba pensando, yo soy el único que tuvo la fe para siquiera dar un paso fuera. Él dice, no obstante, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Señor dice, necesitamos templarlos y hacerlos crecer para lo que les espera más adelante. Versículo 32, cuando subieron al barco, el viento cesó. Alabado sea Dios, Él va delante de nosotros. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando cruzaron, llegaron a la tierra de Genezaret. Le adoraron primero y sobre todo porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Y si Jesús recibió esa adoración y no es Dios, es un fraude y este es un pasaje perverso. Él es Dios. Para ser salvo necesitas creer en el Jesús de la Biblia, la segunda persona de la Trinidad. Su nombre es Señor. Su nombre es Dios. Y habrá mucha gente en el infierno que dijo, no, Él no es Dios, cuando la Biblia lo declara como Dios. Cuando Él mismo se declaró Dios. Y tienes que confesarlo como Señor para ser salvado por Él. Otra imagen de su deidad, lo hemos visto a lo largo de Mateo. Recuerden, Mateo está escrito primero para el judío, para transmitirles que Él es el Mesías, así como para transmitirles que Él es Dios. Jesús le dijo al mismo Satanás, cuando Satanás dijo, inclínate y adórame y te daré todos estos reinos, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y si Jesús no es Dios, es como Satanás tratando de obtener adoración que solo debe ir a Dios. Y sin embargo, Él recibe su adoración. Y lo adoran porque Él es Dios. Lo adoraban porque veían que todo está sujeto a Él, el viento, las olas, todo. Y lo adoraban porque Él los llevó al otro lado y Él nos llevará al otro lado. Adora a Dios, Él es digno de nuestra adoración y alabanza. Él siempre mantiene su palabra. Y luego finalmente, el versículo 35, llegan al otro lado. Y vamos a añadir esto para terminar el capítulo. Y cuando los hombres de ese lugar lo reconocieron, y vaya, si no has reconocido al Señor, necesitas reconocer. Todo comienza con reconocer a Dios, tu necesidad de Dios, que Él es Dios y que quiere venir a trabajar y moverse en tu vida. Y ellos reconocieron al Mesías, reconocieron al Hijo de Dios. No solo reconocieron que apareció un tipo que hace cosas increíbles, lo reconocieron a Él por quien Él era y es. Porque cuando lo reconoces, quieres contarle a otros sobre Él.
Enviaron a la región circundante y trajeron a todos los que estaban enfermos. Y nota, le suplicaron que solo pudieran tocar el borde de su manto. Hablas de una gran imagen de fe. Si solo toco el borde de tu manto, Señor, sé que seré sanado. Y todos los que lo tocaron quedaron completamente sanos. Alabado sea Dios. Aquellos que vienen a Él hoy por fe, mientras sus manos se extienden hacia nosotros, dicen: oh Señor, aquí estoy, sálvame. ¿Sabes que en Cristo estamos hechos perfectamente bien? Somos llevados a una relación perfectamente restaurada con Dios el Padre. Nuestras condiciones más serias se abordan. Nuestros pecados son lavados, son perdonados. Y estamos en una relación correcta con Dios Todopoderoso. Y dices: pero no me importa eso, solo necesito superar esta enfermedad. Bueno, debes preocuparte más por tu alma, pero también necesitas saber esto. Prácticamente estamos sanados. Estamos siendo sanados y seremos sanados. Y lo que quiero decir con eso es que llevamos nuestras enfermedades físicas ante Él. A veces nos sana más adelante, pero sabemos que seremos sanados porque estos cuerpos serán transformados algún día y la muerte será absorbida por la vida eterna y la mortalidad será absorbida por la inmortalidad. Y a veces las pruebas en la vida que provienen de estos cuerpos quebrantados nos hacen regocijarnos en lo que nos espera. Y Dios será fiel para llevarnos a través de ello y cumplir todas sus promesas que son sí y amén. Pongámonos de pie aquí y cerremos con una oración. Bueno, Señor, te bendecimos esta mañana, te alabamos, Dios. Eres tan bueno, Señor. Vemos tu bondad, Señor, a lo largo de tu palabra. Y te doy gracias, Señor, que Dios, todo lo que tenemos que hacer es mirar alrededor y ver tu grandeza, Dios, incluso a través de lo que ha sido creado. Y te doy gracias, Señor, cuando entramos en relación contigo, vemos tu grandeza, Dios, ante todo, Dios, de manera directa y personal en nuestras vidas. Señor, sería algo trágico si pasamos por este pasaje y después de haberlo hecho nuestra fe no crece. Señor, aumenta nuestra fe al escuchar la palabra. Y Señor, aumenta nuestra fe, Dios, al simplemente pedir: Dios, déjame confiar en ti, Dios. Oh Señor, cuando vengan las tormentas, no me dejes abandonar la Escritura, sino permanecer en ella. Y cualquier persona esta mañana, Señor, que esté pasando por Dios grandes dificultades, tal vez haya algunos aquí hoy que esto resuene aún más, porque están en medio de una tormenta. Oh Señor, encuéntralos donde están en ella. Haznos crecer en ti, Dios. Madúranos en ti, Dios. Permítenos ser un pueblo que abrace el cristianismo bíblico tal como se presenta en las Escrituras. Si estás aquí hoy y no conoces al Señor, necesitas ser salvo hoy. Necesitas nacer de nuevo. Para algunos de ustedes eso es un paso de fe, en el sentido de que tienen tanto pecado, dicen: Dios nunca me perdonará. Y Él dice: he expiado tus pecados, tomé la ira que te correspondía sobre la cruz. Está listo para perdonarte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Por fe, llámalo hoy y deja que el Señor te lave y te perdone y sea tu Señor y sea tu Salvador. La idea de que Él no lo hará son tus sentimientos, y tus sentimientos te están mintiendo. Él derramó su sangre para lavarte y perdonarte y hacerte una nueva creación en Cristo Jesús. Para otros, puede que necesiten humillar su corazón porque no creen que necesiten ser salvados. Piensan que son estupendos, creen que son lo suficientemente buenos, están en una posición mucho peor en la autojusticia y su corazón les dice que son buenos. Tus sentimientos te están mintiendo. La ley de Dios dice que eres un miserable como yo y todos los demás en esta sala. Has transgredido, manipulado, mentido, eres egoísta. Es la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Necesitas humillar tu corazón y por fe invocar a Cristo, que quiere lavarte de esa autosuficiencia y vestirte con la justicia de Cristo. Él te encontrará donde estés. Si no lo conoces, llámalo hoy. Deja que te encuentre donde estés hoy. No te vayas de aquí hoy sin arreglar tu corazón con Dios.
Un corazón humilde y contrito, Él no lo rechazará. Y te invito incluso ahora, mientras terminamos en adoración, a hacer negocios con el Señor. Pídele que te lave, que te perdone, que sea tu Señor. Él te encontrará donde estés. Adorémosle mientras terminamos aquí.